Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, recargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que está *on fire*. Ya saben, de esos temas que te atrapan, te hacen reflexionar y te mantienen pegado a la pantalla, buscando respuestas y analizando cada detalle. Y sí, efectivamente hoy vamos a sumergirnos en el torbellino mediático que rodea a Mert y Afra, y la polémica que está enloqueciendo a todos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fascinante mundo de las series turcas, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos jóvenes y talentosísimos actores que protagonizan la exitosísima serie Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy. La química entre ellos en la pantalla es innegable, una chispa que salta y que, inevitablemente, ha llevado a que muchos especulemos sobre si esa conexión va más allá de las cámaras. Pero antes de entrar de lleno en el chismecillo, quiero darles las gracias por estar aquí, por dedicarle tiempo a mi canal. Cada uno de ustedes, suscriptores, nuevos espectadores y los que siempre están presentes, son el motor que impulsa este espacio. Si son nuevos por aquí, la invitación es clara. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar, y créanme, con este tema, no se van a aburrir. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el drama. La historia de Mert y Afra es, en esencia, un guión de novela turca en sí misma. Imaginen, dos jóvenes talentos, una química arrolladora en la pantalla, un romance que cautiva a millones de espectadores en todo el mundo, y la inevitable ola de especulaciones. ¿Son pareja en la vida real? ¿Hay algo más que una simple amistad, una relación laboral cordial? Los fans, como siempre, se convierten en los detectives más perspicaces y eficientes del mundo, escudriñando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y es que la verdad, la química entre Mert y Afra es innegable. Es una especie de electricidad que se siente en el aire, una energía que se transmite a través de la pantalla. En las entrevistas conjuntas se puede notar la complicidad, las miradas cómplices, las risas compartidas. En las fotos promocionales, la cercanía, el contacto físico, la forma en que se complementan, todo alimenta la curiosidad y las teorías de los fans. En las redes sociales, el hervidero es constante. Los fans, como verdaderos expertos, analizan minuciosamente cada publicación, cada like, cada comentario. ¿Se siguen en Instagram? Drama. No se siguen. Más drama. Comentan las fotos. No comentan las fotos. El drama se intensifica. Cada interacción, cada gesto, es analizado y diseccionado. Los fans buscan pistas, señales, cualquier indicio que confirme sus sospechas. Y la comunidad online, como un organismo vivo, reacciona, debate, comparte teorías y, en definitiva, alimenta la llama de la especulación. El primer gran indicio, al menos según la ávida comunidad online, fue cuando comenzaron a ser vistos juntos fuera del set, fotos de ellos paseando por las calles, compartiendo momentos en restaurantes, disfrutando de cenas románticas, o simplemente paseando casualmente. ¡Boom! Las redes sociales explotaron en un torbellino de emoción. Los fans enloquecidos compartiendo fotos, haciendo montajes, analizando cada detalle de sus encuentros. Mira cómo se miran, esa sonrisa es de enamorados, esta pose lo dice todo, eran algunos de los comentarios más comunes. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. La pareja televisiva que podría convertirse en realidad. Eso vende y mucho. El morbo, la curiosidad humana, la fascinación por las historias de amor, todo eso se unió para convertir a Mert y Afra en el centro de atención mediática. Los titulares empezaron a inundar las revistas del corazón y los portales de noticias de entretenimiento. Las especulaciones se multiplicaron, y la maquinaria de la prensa rosa comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Luego, inevitablemente, llegó la etapa de los rumores confirmados. ¿Y cómo se confirman los rumores en el mundo del espectáculo? Bueno, se utilizan diversas estrategias. En primer lugar, se recurre a las famosas fotos robadas. Fotografías de baja calidad, tomadas desde la distancia, que supuestamente muestran a la pareja en situaciones comprometedoras. En segundo lugar, se recurre a las declaraciones de fuentes cercanas, que filtran información confidencial a los medios. Y por último, se observa el comportamiento de la pareja a lo largo del tiempo. Si la supuesta relación resiste el paso de los días, si los ven juntos con frecuencia, si se muestran cariñosos en público,
la cosa va tomando forma y los rumores, en algunos casos, terminan transformándose en verdades oficiales. Pero la historia, como toda buena novela turca, no se quedó ahí. Porque, como en todo a trama con giros inesperados, también hubo exnovios. Afra, antes de toda esta vorágine mediática, mantenía una relación de larga data. Una relación estable, aparentemente sólida, que por un motivo u otro, llegó a su fin. Y esa ruptura, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y el morbo. ¿Fue Mert el detonante de la ruptura? ¿Fue él la razón por la cual Afra y su ex terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo conflictos de intereses? El drama se intensificó y las redes sociales, como un campo de batalla virtual, se encendieron con comentarios, debates y acusaciones. Los fans se dividieron en bandos, unos defendiendo la inocencia de Mert y Afra, otros culpándolos por la supuesta ruptura amorosa. La situación se volvió aún más compleja, y la presión mediática sobre los actores se incrementó considerablemente. Y en medio de todo este huracán, ¿cómo reaccionan los protagonistas? Bueno, Mert y Afra al principio optaron por una estrategia clásica, el perfil bajo y la cautela. Evitaron las declaraciones directas sobre su supuesta relación, se limitaron a responder con evasivas, a decir que eran amigos, y que estaban concentrados en el trabajo. Una estrategia entendible y en cierta medida, lógica, para no alimentar aún más la polémica. Pero claro, en este mundo mediático, donde la información viaja a la velocidad de la luz, mantener el secreto es casi imposible. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a ser un poco más abiertos, pero siempre con mucha cautela. Se les vio juntos en eventos, se dedicaron mensajes en las redes sociales, y empezaron a mostrarse un poco más naturales en sus interacciones. Se les vio compartir risas, abrazos y gestos de cariño. Y aunque no confirmaron explícitamente su relación, sus acciones hablaban por sí solas. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más la curiosidad y el entusiasmo de los fans. La especulación continuó, y el morbo creció a pasos agigantados. Y aquí es donde la polémica se desata por completo. ¿Qué es lo que realmente está enloqueciendo a todos? Pues bien, son varias cosas combinadas, una mezcla explosiva de factores que se entrelazan y generan esta fascinación colectiva. Primero, la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es común que los actores que trabajan juntos durante largos periodos de tiempo desarrollen sentimientos el uno por el otro. La convivencia, la cercanía, la conexión emocional que se establece en el set, todo eso puede generar atracción y sentimientos románticos. Pero al mismo tiempo también es común que las relaciones en el mundo del espectáculo sean efímeras, debido a la intensa vida laboral, los viajes, las agendas apretadas y la presión mediática. La inestabilidad es una constante. Segundo, la enorme presión de los fans y de los medios de comunicación. La gente, como mencioné, quiere una confirmación, quiere una historia de amor de cuento de hadas, quiere un final feliz. Y cuando la confirmación no llega, o cuando la relación se desmorona, la frustración y la decepción pueden ser muy intensas. Los fans en muchos casos invaden la privacidad de los actores, critican sus decisiones y se meten en sus vidas de una forma que puede ser, en ocasiones, bastante invasiva y perjudicial. Los medios de comunicación, por su parte, no dudan en exagerar las situaciones, inventar noticias falsas y crear conflictos para generar más audiencia. Tercero, la falta de privacidad. En un mundo dominado por las redes sociales y los paparazzi, es casi imposible mantener una relación en secreto. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada, criticada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Los actores inevitablemente pierden el control sobre su propia imagen y su vida personal, y se convierten en objetos de escrutinio público constante. Cuarto, y quizás lo más importante, la propia incertidumbre. ¿Realmente son pareja? ¿Están juntos por amor verdadero o simplemente por conveniencia mediática? Es todo una estrategia para promocionar la serie y generar más ingresos. La incertidumbre, como siempre, es el ingrediente clave que mantiene la atención del público. El misterio, la ambigüedad, la falta de información, todo eso genera curiosidad, intriga y morbo. La gente quiere saber la verdad, quiere descubrir qué esconde la historia. ¿Y cuál es el impacto de todo esto en la serie, Yalan? Pues en general, ha sido positivo.
La publicidad generada por la supuesta relación de Mert y Afra ha aumentado significativamente el interés en la serie, y eso, lógicamente, se traduce en más audiencia, más visualizaciones y más éxito comercial. Pero por otro lado, también existe el riesgo de que la atención se desvíe de la trama de la serie y se centre únicamente en la vida privada de los actores. Y eso a largo plazo podría ser perjudicial, ya que el público podría cansarse de los chismes y perder el interés en la historia principal. Además, la presión mediática y la invasión de la privacidad pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de los actores, quienes pueden sentirse agobiados, estresados y desmotivados. La exposición constante a las críticas y a los comentarios negativos puede dañar su autoestima y su bienestar general. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? Bueno, nadie lo sabe con certeza. Las posibilidades son múltiples y variadas. Asterisco podría ser que Mert y Afra decidan mantener su relación en privado y no hacer ninguna declaración oficial. Optar por la discreción, proteger su intimidad y vivir su romance lejos de los focos mediáticos. Asterisco podría ser que decidan confirmar su romance y empezar a compartir su vida juntos, mostrando al mundo su amor sin tapujos ni miedos. Asterisco o lamentablemente podría ser que, como ocurre a menudo en el mundo del espectáculo, la relación se termine y cada uno siga su camino, buscando nuevas experiencias y nuevos amores. Asterisco también existe la posibilidad de que la relación sea más compleja de lo que aparenta, que haya idas y venidas, altibajos, y que la situación evolucione con el tiempo. Lo único seguro es que seguiremos hablando de ellos, analizando cada foto, cada publicación, cada gesto, esperando una respuesta, una confirmación, una señal. La curiosidad humana, el deseo de saber, la fascinación por el amor y el drama, todo eso nos mantendrá pegados a la pantalla, a las redes sociales y a los medios de comunicación, buscando respuestas. Pero, ¿qué opino yo? En mi humilde opinión, lo más importante es que Mert y Afra sean felices. Que puedan vivir sus vidas como deseen, sin presiones ni intromisiones. Que puedan disfrutar de su trabajo, de sus relaciones personales y de su libertad individual. Y que como fans respetemos su privacidad y disfrutemos de su talento en la pantalla, independientemente de lo que ocurra en sus vidas personales. Admirar su trabajo y respetar sus decisiones es lo fundamental. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este extenso y detallado análisis sobre Mert y Afra y la polémica que los rodea. Sé que es un tema que da mucho de qué hablar, y que seguramente ustedes tienen sus propias opiniones, teorías y perspectivas. Así que por favor, déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¿Creen que son pareja? ¿Les gustaría que lo fueran? ¿Qué opinan de la presión mediática que sufren? ¿Creen que la serie se ha visto beneficiada o perjudicada por todo este revuelo? Compartan sus pensamientos. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.